Hola, muy buenos días. Nosotros somos Héctor Castillo, Andrés Méndez y Jesús García, y en este video les vamos a explicar el desarrollo de nuestro videojuego utilizando una FPGA D10 Lite, el software de cuartos Prime Lite de Intel y la salida de video VGA, que se entiende como Video Graphic Array. Este proyecto nos permitió adentrarnos en el diseño digital y la programación en VHDL, además de enfrentarnos al reto de generar gráficos en tiempo real sin depender de procesadores tradicionales. A lo largo del video veremos cómo la implementación y la lógica del videojuego, la gestión de gráficos y la sincronización de la señal VGA para lograr una experiencia visual fluida. El estándar VGA en sí juega un papel clave en el uso del VHDL, ya que permite generar salidas gráficas directamente en hardware sin necesidad de software de alto nivel, facilitando así la visualización de resultados en una FPGA. Antes de empezar a codificar en VHDL, necesitamos comprender el funcionamiento de la salida de video. Este diagrama representa la resolución estándar de 640 x 480 píxeles utilizada en la señal VGA y muestra cómo la zona visible se enmarca dentro de los intervalos de sincronización, front porch o back porch. Estos porches son periodos de inactividad que aseguran una buena transición entre líneas y cuadros en la señal de video, permitiendo una visualización estable. Como se utiliza el estándar VGA para refrescar cada píxel, se debe tomar en cuenta la frecuencia de resolución deseada. En nuestro caso es una resolución de 640 x 480 a 60 Hz. La frecuencia de píxeles debe ser de 25.175 MHz. La tabla muestra la especificación de tiempos, tanto vertical como horizontal. La primera columna de tiempos está definida por el pulso de sincronía, la segunda por el back porch, la tercera por la zona visible y la cuarta por el front porch. Sumando los tiempos verticales y horizontales, nos da 525 y 800 respectivamente. Una vez entendido esto, podemos pasar a la codificación en VHDL para la creación del videojuego. Utilizamos una metodología top-down para mantener un mejor control del proyecto, dividiendo el videojuego en módulos y componentes específicos. Primero diseñamos un módulo divisor de frecuencia para reducir la velocidad del reloj, ya que la señal de entrada provenía de un contador de 50 MHz de la FPGA. Dado que esta señal tenía el doble de la frecuencia requerida, implementamos un flip-flop tipo D para ajustar correctamente la salida. Para recorrer completamente de manera ordenada las zonas de la pantalla, se crearon dos contadores de 10 bits. Aunque originalmente podrán contar hasta 1024 valores, se ajustaron mediante condiciones para que únicamente cuenten hasta 800 y 525 respectivamente. Estos módulos indican las coordenadas del punto de la pantalla en el que se encuentra el barrido. Además, la metodología top-down está presente ya que cada contador se compone de un dispositivo que incrementa su valor en un ajuste específico. Para la sincronización en una señal VGA es necesario generar señales de sincronización vertical y horizontal, por lo que se requieren máquinas de estado finitas que indiquen cuándo se debe actualizar la imagen en la pantalla y en qué región se está ahora mismo. Además, garantiza que los datos se presenten en el orden correcto. Por otra parte, para manejar las transiciones entre los estados definimos un proceso combinacional en las máquinas de sincronización vertical y horizontal. Aquí es donde nos es de utilidad los contadores de módulo 800 y 525. De acuerdo a los tiempos previamente definidos, se hace la transición al estado futuro. Las funcionalidades y gráficos de nuestro videojuego están alojados en la máquina de estados horizontal, ya que en esta tenemos las salidas RGB que envía la D10 Lite al VGA. Hablando puntualmente de nuestro videojuego, este está completamente inspirado en Sonic. Hicimos que nuestro fondo fuera similar al cuadriculado tradicional del videojuego original, por lo que usando una función de módulo, pudimos eficientar el proceso poniendo un marrón oscuro cada 20 píxeles que fueran pares y un marrón claro si eran impares. El proceso para hacer el césped fue similar, pero usando el código RGB de otros colores, verde oscuro y verde claro. Cabe recalcar que durante el proceso de creación y pruebas del videojuego, notamos que sería más eficiente seccionar en procesos diferentes los dibujos de cada componente del videojuego, para finalmente añadir las funcionalidades en uno solo. Esto para no tener que modificar cada sprite cada vez que ocurre una interacción. Para la creación de los sprites de Sonic, Eggman, los anillos y los proyectiles, se declararon zonas en bits a las cuales le pertenece cada color, trabajando de manera similar a un pixel art. En cuanto a las mecánicas jugables, se desarrolló a la par del proyecto donde se creaban los sprites una versión primitiva que trabajaba con cubos y rectángulos, para poder avanzar aspectos como el movimiento, el salto, el cual cambiaba la forma del personaje, las colisiones con el piso, plataformas y otros bordes de pantalla, y las vidas tanto del enemigo como del personaje principal, las cuales pueden disminuir hasta terminar el juego. Para comenzar a mover a los personajes, al estar declarados como regiones de píxeles, había que mover cada región por separado, controlados por una misma velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. Por otro lado, el sistema de colisión se mantuvo simple, al tomar en cuenta un píxel céntrico de referencia y generando un cuadrado de colisión a su alrededor.
para que de este modo no tengamos que calcular las interacciones píxel por píxel, ya que en sí no es necesario y más importante, entorpecería el desarrollo y el procesamiento del videojuego. Como conclusión de este proyecto debemos de notar la importancia y la facilidad que nos brindó el trabajar en paralelo, ya que pudimos avanzar eficientemente en el proyecto además de compartir mutuamente nuestros errores y recomendaciones con el otro gracias a la herramienta de visualización y depuración que nos ofrece Quartus. De esta manera la dinámica de trabajo fue fluida y rica en ideas. Ahora, para finalizar, les dejamos el video de la demostración de nuestro videojuego. Gracias.